Buenos días, hoy es lunes 15 de enero de 2024 y esta es la 32ª edición de La Sarteli por el Mango. Recuerden que La Sarteli por el Mango se publica todos los días lunes a las 9 de la mañana, eso es lo que intentamos, que se puede escuchar en Spotify, que se puede encontrar noticia de la columna en mi fanpage en Facebook, Eduardo Sarteli, en mi página web, La Línea de Sombra, en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter. Pero sobre todo, si se suscriben al canal de YouTube de Vía Socialista, el mismo canal de Razón y Revolución, que ahora se llama Vía Socialista, van a recibir la notificación en cuanto la columna esté subida. Recuerden entonces, les pedimos por favor suscribirse al canal de YouTube de Vía Socialista para que podamos hacer de ese canal un canal, valga la redundancia, de masas, es decir, llegar a más de 100.000 suscriptores y lograr que las ideas del socialismo revivan, vuelvan a la palestra, empiecen a discutir seriamente problemas concretos. Dicho esto, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la segunda parte, podría decirse, de la columna anterior. La columna anterior estuvo dedicada al DNU y tenía como subtítulo La libertad de los esclavos. Ahora vamos a ver la ley ómnibus, que tiene como subtítulo La libertad de los esclavistas, porque vamos a ver que en la ley ómnibus se nota más que la libertad de la que habla Milei es la libertad de los empresarios. Vamos a ver que esta libertad de los empresarios es una libertad muy peculiar. Y vamos a ver que este liberalismo es un liberalismo muy especial. No es un liberalismo libertario como quiere Milei y sus seguidores, ni es ni siquiera un liberalismo común y corriente. Vamos a ver que aquí está contenida una beta profundamente autoritaria. Vamos a ver también cómo la libertad del esclavista es la que construye la esclavitud del esclavo. Después vamos a aclarar a qué se refiere esto, pero tiene que quedar en claro que en la sociedad no existen los individuos, recuerdo esta columna sobre individuo y Estado, no existen los individuos, sino que existen los individuos situados, es decir, obreros, burgueses, etcétera, 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 y que por lo tanto la libertad de unos no es la libertad para todos, es la libertad de unos contra la esclavitud de otros. De eso vamos a hablar hoy. Recuerden que, igual que pasó con el DNU, la ley ómnibus es un mamotreto gigantesco, lleno de banalidades, estupideces, algunas cuestiones razonablemente serias y de tipo administrativo que vale la pena hacer en cualquier condición. Detrás de todo el fárrago de un montón de cosas del más variado tipo se esconden algunos puntos particularmente importantes. Vamos a concentrarnos en esos puntos particularmente importantes y vamos a tratar de mostrar de qué libertad se está hablando en la ley ómnibus. Porque recuerden que la ley ómnibus se llama Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. De modo tal que lo que queremos ver en esta columna es en qué consiste la libertad que nos propone mi ley. ¿Para qué argentinos? Dicho esto, entonces, recuerden que yo nunca los dejo en esta primera sección sin recomendarles algo que venga a cuento de lo que vamos a hablar. Y voy a recomendar hoy, acá está, el que yo creo es el mejor libro escrito sobre peronismo en las últimas 2 décadas y sin duda es uno de los mejores libros sobre peronismo en general. Es Perón Leaks de Marina Cabat, es un libro notable, hecho con fuentes primarias, no un libro de reflexiones, ni un libro hecho a partir de fuentes secundarias, sino de fuentes primarias y muy poco transitadas. Vamos a recomendar este libro porque allí se cuenta una faceta, se destaca una faceta que en general la izquierda más complaciente tiende a olvidar, que es el elemento represivo del peronismo, elemento que, si ustedes prestan atención, vuelve a aparecer en la ley ómnibus, porque si hay algo que caracteriza a la ley ómnibus, es lo mismo que caracterizó siempre el peronismo, la voluntad de controlar a los obreros. Insistimos con esto, contra Ernesto Laclau,
contra el kirchnerismo y contra, en general, esa idea de que el peronismo vino a empoderar a las masas, que Néstor empoderó a las masas, en realidad el peronismo es una máquina de desempoderar y PeronLeaks, en ese sentido, pone blanco sobre negro. También, muy siguiendo el espíritu de lo que vamos a ver en esta ley, en el análisis de esta ley, recomiendo la película y la novela American Psycho. American Psycho es una novela de Bret Easton Ellis, causó un impacto muy impresionante en cuanto salió. Retrata básicamente lo que es los Estados Unidos de los años 90, es decir, el ascenso del yuppie. El yuppie, para los que no saben, es lo contrario del hippie, el tipo que hoy llamaríamos trader, youtuber, tipo Ramiro Marre, cosas por el estilo, que emergió en los años 90 con motivo del ascenso del neoliberalismo. Ahora el asunto no era paz y amor, sino hacer guita a toda costa, no importa lo que cueste. Eso generaba el leal saber y entender de Easton Ellis, un tipo de personalidad psicopática, asesina, que no le interesa nada, que sigue sus caprichos inmediatamente, eso que hasta gente como Ayn Rand considera, si se quiere, negativo, degenerado, cosas por el estilo, porque confunde la libertad, el deber, etcétera, etcétera, con el capricho personal. Bueno, ahí vemos a un yuppie, asesino, psicópata, torturador, que sigue sus impulsos más inmediatos y no le importa absolutamente nada. La novela causó mucho impacto por la crudeza de la descripción de las escenas, tuvo muchos apoyos y muchas críticas, sobre todo del campo feminista, porque la violencia del yuppie contra las mujeres es escalofriante, pero a mi juicio retrata muy bien lo que en última instancia es o sería el mundo Milei. Así que recomiendo la novela American Psycho, también la película, que fue traducida al castellano como Psicópata Americano, con Christian Bale, Reese Witherspoon y Willem Dafoe. O sea, un excelente elenco. Y esa película tuvo, se supone, una secuela, American Psycho 2, que en realidad, dirigida por Morgan Freeman, toma un personaje secundario de la primera y desarrolla las típicas historias de asesinos psicópatas en las que participa Morgan Freeman, tipo Seven, que no me animo a recomendarla, primero porque no la vi. La 1 sí la vi y la recomiendo. La 2 no me animo a recomendarla porque dije no la vi, y segundo, los comentarios que escuché, vi, leí, son realmente aterradores, pero no en el sentido del terror de la película, sino de lo mala que es. Así que no la recomiendo, pero sepan que existe por si alguna de esas casualidades quieren verla. Bien, dicho esto, entonces, me tomo un mate y arrancamos con el corazón de la columna de hoy. Acá estamos de vuelta. Entonces, como dijimos, la ley es otro mamotreto como el DNU, lleno de un popurrí de cosas que no se entiende por qué se enviaron todas juntas, ni por qué son todas urgentes y todas necesitan una sanción inmediata y en conjunto. Es una ley tramposa. Por ejemplo, aprobar toda la ley en su conjunto no significa solamente aprobar un montón de aberraciones metidas en el medio de banalidades y de cosas que son, si se quiere, administrativamente correctas, sino que significa, por ejemplo, en uno de sus últimos artículos, transformar el DNU en ley. O sea, Milei quiso meter por la ventana dentro de la ley ómnibus el DNU. Con lo cual, no se entiende si la gente de Milei cree realmente que los diputados no miran las cosas y por lo tanto votan cualquier cosa, si creen que ellos son demasiado vivos y les van a hacer pasar a los otros cualquier cosa. La verdad que no se entiende, no entiendo cuál es la estrategia política de Milei en hacer esto. Me da la impresión de que va camino a un fracaso. No vamos a detenernos, como hicimos con el DNU, en todos los detalles habidos y por haber, porque eso requiere el trabajo de especialistas en cada tema. Recomiendo otra vez las columnas que señalé la vez pasada, que van a tomar temas puntuales de la ley y del DNU, las columnas
de Yanina Arari, de Romina De Luca, de Nicolás Villanova, de Gonzalo Sanservino, de Fabián Arari. Y recomiendo especialmente una columna nueva, acá la están viendo, de Roberto Muñoz, sobre el mundo piquetero, destinada a tratar de enfrentar mitos acerca del mundo piquetero, un conjunto de barbaridades que suelen repetirse en las redes y que incluso gente de izquierda las acepta como buenas. Así que bienvenida a la nueva columna de Roberto Muñoz que narra en primera persona qué es la vida del movimiento piquetero. Dicho esto, entonces, dejamos para especialistas esos detalles. Nosotros nos vamos a dedicar a las cuestiones más generales para respondernos a esta pregunta. ¿La libertad de quién es la que se empodera? ¿La libertad de quién es la que aquí encuentra sus nuevas bases? Entonces vamos a empezar por un análisis de la filosofía de la ley, otra vez pidiéndole perdón a la filosofía y a los filósofos por mezclar en una sola oración filosofía y mi ley. Lo primero que podemos decir de esto es que se trata de un liberalismo extraño. Como vamos a ver, realmente si uno analizara esto desde el punto de vista de un liberal, si uno fuera un liberal, yo no lo soy, ya lo saben, pero supónganse que lo fuera, realmente tendría que no solamente no haber votado por Milei, no solamente repudiarlo enfáticamente, sino que tendría que tirar este escracho de la ley ómnibus a la basura, porque esto es cualquier cosa menos liberal. No estoy diciendo que no es marxista, lo cual sería obvio, ¿qué se puede esperar? No podría esperar esa cosa y sería ridículo pretender criticar a Milei porque no es socialista. Llegó a la presidencia haciendo gala de que no lo era, es más, de que iba a perseguir y destruir y masacrar a los zurdos. Así que sería absurdo pretender cuestionar a Milei por eso. Ahora, no es absurdo cuestionar a Milei, que se plantea como un liberal, señalando que esto de liberal tiene muy poco, que esto es profundamente autoritario, y como señalamos más de una vez, y otra vez la columna sobre individuo versus Estado, eh, quiero remarcar que la lógica propia del individualismo liberal lleva a esto. Y después, en el transcurso de la charla, vamos a ver por qué. Entonces, repasemos un poco la idea de libertad, otra vez prometiendo para el futuro un análisis un poco más serio, va a dedicarle una columna al concepto de libertad. Vamos a reactivar el manual de sonceras liberales y vamos a hacer una columna sobre el concepto liberal de libertad. Sobre el concepto liberal y libertario de libertad. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse cuando habla de libertad es ¿de qué libertad hablamos? La libertad no es una cosa que se compra, se vende, se regala, se encuentra bajo una piedra. No es que uno va a una carnicería o el equivalente de lo que sería una venta de libertad a una carnicería y le preguntara al carnicero o al libercero, ¿tenés libertad? Y cuando el tipo dijera, sí, ¿cuánto querés? Uno dijera, dame 1 kilo. O dame 1,5 kilos porque hoy vienen parientes a cocinar, a comer y entonces quiero compartir 1,5 kilos de libertad. No, la libertad no es una cosa. Tampoco es algo que uno pueda gozar individualmente. Siempre se es libre en relación a algo, o de alguien. Por lo tanto, siempre hay que hablar de algo más específico que la libertad. ¿La libertad de qué tipo? ¿En relación a qué? ¿De qué libertad me hablas? Punto 1. Segundo, ¿en relación a quiénes? O sea, ¿la libertad de quién? ¿De quién es la libertad que estás ofreciendo? ¿O para quién es la libertad que estás ofreciendo? Si no, entramos en el terreno de la pura ideología y como diríamos los argentinos porteños, del chamullo. Y todos los argentinos porteños sabemos que el chamullo siempre esconde algo. Es decir, detrás de las palabras te están metiendo, como decimos los argentinos porteños, yo que soy de Santa Cruz aporteñándome, te están metiendo un verso. Te están metiendo un verso y detrás del chamullo no hay más que eso, verso. El verso, para los que no son argentinos porteños o aporteñados o que quieren aporteñarse, es una mentira.
Y efectivamente, Javier Milei es un mentiroso en grado sumo. No solamente porque macaneó acerca de que tenía los 10.000 millones de dólares en una cuenta, en un mensaje de WhatsApp, ¿no? Si los tenía, porque no los usa ahora, por ejemplo, como le acaba de decir Kachanowski. Eh, no solamente por ese tipo de mentiras, el ajuste lo va a pagar la casta, y ya sabemos que la casta somos nosotros, no precisamente los otros de los que vamos a hablar hoy. No solamente es un mentiroso por eso, sino que además es un mentiroso en el sentido de que es mentiroso todo liberal. Los liberales hablan de la libertad en el mismo sentido en que habla Milei, como una cosa abstracta, como una cosa, como algo que es y que se puede repartir, y abstracta, es decir, urbi et orbi. No. ¿De qué libertad me estás hablando? Y la libertad de quién es la que está en juego. Obviamente, insisto, voy a remitir de nuevo a una columna futura, pero es necesario partir de esto, de este cuestionamiento. No hablemos, no me hagas el verso, no me chamulles, de qué libertad hablas y la libertad de quién es la que está en juego. Entre otras cosas, porque la libertad en el mundo real, en el mundo de la vida social en el cual vivimos, sobre todo en la sociedad capitalista, es una cuestión relacional, no podría ser de otra manera, porque la libertad es, en última instancia, una relación de modo tal que en la sociedad en la que nos encontramos, una sociedad dividida en clases, como vimos la charla pasada, los liberales no creen en las clases sociales, creen que todos los individuos son iguales. En una sociedad dividida en clases, donde hay una relación antagónica, es decir, los empresarios viven de los obreros y los obreros tienen que trabajar para mantenerse así y mantener a los empresarios, es decir, los obreros tienen que trabajar no solo para reproducirse ellos, sino para reproducir a la potencia que lo explota, es decir, al capital. Eh, en una sociedad de ese tipo, liberar a unos es esclavizar al otro. Liberar a uno es volver más esclavos a los otros. Dicho de otra manera, cuanta más libertad tienen los empresarios, menos libertad tienen los obreros. Liberar al poderoso es siempre esclavizar al débil. Si yo, por ejemplo, no les doy a los obreros la libertad de organizarse, de armar sindicatos, de protestar, ¿eh? Si para reunirse, como dice esta ley, necesitan pedir permiso y el Estado puede decirle no, no te lo doy, si se los amenaza con penas gigantescas simplemente por organizar una marcha o un corte de calle, es obvio que se les está quitando libertad a los obreros, libertad para defenderse. Y es obvio que los empresarios, como vamos a ver a lo largo de este análisis, tienen más libertad contra los obreros. Dicho de otra manera, los empresarios son más libres, los obreros son más esclavos. No hay, digamos, magia en todo esto. Por lo tanto, toda liberación de los poderosos es esclavitud de los débiles. Toda prohibición de la organización de los débiles es una ventaja para los poderosos. Milei pretende que todo esto en realidad no es algo que debiera sorprendernos, porque en última instancia es volver a los orígenes de la sociedad argentina. Dicho de otra manera, otra vez vuelve con el asunto Alberdi. De hecho, la ley lleva como título Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, haciendo, digamos, juego con bases y puntos de partida del texto de Alberdi para la organización de la República, para la organización de la Nación Argentina. Ahora bien, yo no soy un especialista en Alberdi, ni siquiera soy especialista en el siglo XIX. Por ahí los legos, o sea, los que no son historiadores, no entienden esto que estoy diciendo, y les parece que va a hablar alguien que no conoce el asunto. Tengo un conocimiento del asunto, pero no soy un especialista, que no es lo mismo. Los historiadores solemos especializarnos en objetos y en períodos. Y normalmente cuando nos especializamos en un objeto, ese objeto está atado a un periodo. Por ejemplo, aquel que se especializa en rosas, normalmente nunca sale en su tarea como investigador de la primera mitad del siglo XIX. El que se especializa en peronismo, por el contrario, vive su vida como investigador normalmente en la segunda mitad del siglo XX.
Yo soy especialista en algunas cosas en siglo XX. No soy especialista en siglo XIX, con lo cual lo que les voy a decir de Alberdi no es todo lo que se puede decir. Pero básicamente está bien, porque es muy genérico y es algo con lo que cualquiera que conoce a Alberdi puede coincidir. Ya haremos en algún momento alguna columna sobre Sarmiento y Alberdi y una serie de discusiones que son interesantes. Pero cuando observamos las bases de Alberdi, observamos exactamente lo opuesto de las bases de Milei. Las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Alberdi, ¿no? Se encuentran en un momento fundacional, es decir, está todo por hacer. No es el caso del capitalismo argentino hoy. Dicho de otra manera, en la época de Alberdi el capitalismo argentino estaba naciendo. Apenas estaba en el litoral, se estaba expandiendo y todavía no había logrado darse una superestructura política completa, no había definido territorios, no tenía una estructura política organizada, ni siquiera tenía una clase dirigente nacional. Está en un momento fundacional de una nación. ¿Mm? Por eso Alberdi, a diferencia de Sarmiento y otros, esto que hoy se da como Alberdi el padre de la patria, no es así. Alberdi forma parte de un conjunto de intelectuales que están discutiendo, intelectuales y políticos. En aquella época el intelectual no era alguien que simplemente pensaba y escribía, sino como Sarmiento, con la pluma, con la espada y la palabra. En ese contexto, decía, Alberdi sostiene que para construir una nación es necesario un ejecutivo fuerte. Por eso, en disidencia con otros liberales, con otros exiliados igual que él escribe algunos textos en los cuales reivindica a Rosas en algún sentido. Es decir, bueno, finalmente Rosas le ha dado a la Argentina un, un cierto orden, un punto de partida. Cuando decimos la Argentina todavía no existe, pero por lo menos acá hay un germen. Es decir, ha construido un polo de poder en torno al cual se puede construir. Ha construido cierto orden. Por eso a Rosas le gustó ese texto de Alberdi y lo invitó a sumarse, cosa que Alberdi probablemente de manera muy sabia dijo no, prefiero no ponerme un collar de calefones, y se ahorró lo que después le pasó a todos los rosistas, es decir, que pasaron al exilio. Lo cierto es que esta reivindicación de Rosas, como explicábamos en la columna anterior, tenía que ver con la constitución de un ejecutivo fuerte, pero no un ejecutivo despótico. Por eso era importante la división de poderes, por eso era importante la constitución de dos cámaras, por eso era importante el Senado como campo de discusión de la élite dominante, y por eso era importante, por ejemplo, que no hubiera reelección permanente. Voy a recomendar para entender esto un texto de Natalio Botana que se llama El orden conservador, que es muy bueno. Acá está. Entonces, por eso la idea de un DNU y la idea de disminuir la cantidad de poderes de la República de 3 a 2, porque cuando Milei pide que le den la posibilidad de legislar por 2 años, extendible a 2 años más, lo que están diciendo es, quiero gobernar sin Congreso. Dicho de otra manera, en vez de 3 poderes tiene que haber 2. Y como solo va a quedar fuera el Poder Judicial, y todos sabemos que el Poder Judicial es muy permeable al poder político, lo más probable es que esto termine, si es que se lo deja, en la suma del poder público, que es precisamente lo que Alberdi no quería. Por eso la idea de un DNU y cosas por el estilo es un disparate, no corresponde dentro de la lógica alberdiana, y tiene más que ver con la lógica populista del poder. El poder c'est moi, l'état c'est moi, digamos, yo soy el poder, yo soy el Estado, al estilo de Napoleón, o si se quiere Nicolás Maduro. Esto es lo más parecido a Venezuela, es esto, la idea de gobernar por DNU. Y un DNU preparado por otro populista que quería hacer lo mismo y no lo dejaron, Néstor. El DNU actual del cual se beneficia Milei tiene la normativa organizada por Cristina. Es Cristina la que da su formato actual, sobre todo esa posibilidad de un DNU que puede pasar simplemente con que lo apruebe una Cámara. Dicho de otra manera,
La lógica de Alberdi no tiene que ver con la lógica de Milei, la lógica de Milei tiene que ver más con el populismo autoritario, estilo Bolsonaro, Trump, etcétera, etcétera, que también se encuentra en lo llamado populismo de izquierda, es decir, con Néstor o con Maduro. Eh, pero además Alberti quería construir el Estado Nacional, se trataba de construir un orden. No era liberalizar, dejar que cada uno haga lo que quiera. No, era construir un orden. Esto requería construir un Estado y requería una enorme cantidad de regulaciones. Esta es la época en la que Avellaneda y otros se la pasan sancionando códigos, armando leyes, organizando eh, todo un conjunto de relaciones gigantescas para darle cuerpo a algo que todavía no existe. Eh, Esto requería una intervención masiva del Estado, ¿no? Recomiendo acá otro de los textos, como el anterior, que yo leí apenas entré a la carrera de historia, este que ven acá, de Oscar Oslak, un clásico sobre el tema, igual que el de Botana, que se llama El Estado argentino. Y ahí van a ver lo que es construir un Estado. Hay que armar los ferrocarriles, por lo tanto hay que dar seguridad jurídica, por lo tanto hay que armar una normativa, hay que hacer concesiones, hay que entrar en tratativas, hay que armar un aparato educativo. Piensen en la tarea de Sarmiento, ¿no? El padre del aula, el tipo que va a Estados Unidos, trae maestras norteamericanas, arma una escuela normal para que la, la- la docencia argentina se desarrolle y el ciudadano aprenda a vivir en democracia. Hay que armar toda una administración política, o sea, hay que sacar el poder político de Buenos Aires, hacer un poder político nacional y por lo tanto el Estado Nacional tiene que estar en todos lados. Hay que armar telégrafos, hay que definir límites. La Argentina se la pasa definiendo límites, quiere decir patoteando, participando de guerras con todos sus vecinos, diciendo esto es mío. Con Chile hubo enormes agarradas, por suerte nunca se llegó a la guerra, pero enormes agarradas sobre la Patagonia, sobre la frontera que da a la cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso extraño porque la cordillera y la frontera entre Argentina y Chile es una de las más largas del mundo, si no es la más larga. Y sin embargo, por suerte, esos dos países nunca han terminado en guerra, aunque han estado, lamentablemente, muy cerca más de una vez. Una de ellas, por ejemplo, durante la segunda presidencia de Roca. Porque las burguesías que constituyen los países latinoamericanos miden su poder y tratan de decir esto es mío, esto no, esto es tuyo. En realidad nunca dicen esto es tuyo, siempre dicen esto es mío y si el otro no reacciona y no le dice lo contrario, se lo apropian. Eh, entonces es la época de la conquista del desierto, es decir, la época en la cual el Estado argentino masacra poblaciones enteras, constituye casi un genocidio, para constituir la nación. La Argentina está sentada en sangre y esa sangre tiene que ver con la acción de un Estado que, lejos de cualquier cosa que fuera de regular, se la pasa regulando la vida de todos los ciudadanos, es más, construye al ciudadano. ¿Mm? De modo tal que eh, eh, lo que Alberti está proponiendo y lo que Alberti tiene miedo, en la cabeza es una masa de intervencionismo gigantesco. No tiene nada que ver con la desregulación. Alberti no era un desregulador y no era un, como vamos a ver, antinacionalista. Alberti era un liberal nacionalista en el sentido de el liberal que quiere constituir la nación, como Mitre, como Roca. Son liberales que quieren constituir una nación. Por eso decir que son antinacionales es una tontería. Antinacional es Milei. ¿Mm? Porque efectivamente a Milei no le interesa la nación. Y acá vamos a hacer alguna aclaración, porque siempre hay algún estúpido que no entiende nada, que no sabe nada, que se cuelga de otros y que suele criticarnos como peronistas porque defendemos el hecho nacional. Eh, en la sociedad capitalista no hay otra forma de organizarse que no es la vida nacional. Cuando una población pierde su estado-nación, la pasa muy mal. Por ejemplo, piensen en Líbano, piensen en Siria, piensen en eh, la balcanización de la cual hablaba Alfonsín. Cuando una población pierde su estado-nación, la pasa muy mal. Los socialistas somos internacionalistas no porque queremos negar la nación o
liquidar la nación, sino porque queremos superarla. Superarla quiere decir rescatar el conjunto de vida que esa nación ha producido, y en el caso argentino es muy grande, y proyectarla a un nivel superior, que le dé a ese grupo humano un continente más amplio en el cual desarrollar sus potencias de modo más amplio y por lo tanto que viva mejor. No es un simple antinacionalismo. Por lo tanto, cuando vemos a un tipo como Milei, que lo que quiere es simplemente destruir la nación, como vamos a ver, y este es el problema más grave de Milei, ya lo hemos dicho varias veces, piensen en la columna sobre dolarización, y recomiendo otra vez la columna sobre dolarización, porque está sobre la mesa ahora el tema de Ecuador, y la dolarización es uno de los elementos que fomenta la violencia narcotraficante que está viviendo Ecuador ahora. Cuando se imponen políticas estilo Milei, lo que sucede es un proceso de desnacionalización generalizada, de destrucción de la nación y por lo tanto de destrucción de condiciones para la supervivencia de la población que construyó ese hecho nacional, dicho de otra manera, de los argentinos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a oponer siempre a eso. Vamos a tratar de proyectar la nación más allá, vamos a tratar de superar la nación construyendo algo mejor. No vamos a aceptar la destrucción de lo que está simplemente porque hay que destruirlo. No, no hay por qué destruirlo. Hay que construir algo superior. Por lo tanto, como vamos a ver, contrario a Alberdi, que era un liberal nacional, Milei es un liberal antinacional. A Milei, incluso a diferencia de otros iguales como él, o de otros parecidos, recomiendo la columna de Fabián Arari, La Internacional del Terror. A diferencia de Meloni, a diferencia de Boris Johnson, a diferencia de Le Pen, a diferencia de Bolsonaro o de Trump, que son nacionalistas, que lo primero que piensan es Make America, Make Italy, France, Brasil, Great Again. Milei no piensa eso. Como vamos a ver incluso en esta ley ómnibus, queda claro que no le interesa. No le interesa el trabajo nacional, no le interesan las empresas nacionales, no le interesa nada. Simplemente está atado a una ideología que su autómata llamado Sturzenegger aplica como eso, como un autómata, sin tener en consideración ningún elemento de la realidad. Una ideología, el mundo desregulado es un mundo libre y el mundo libre es un mundo feliz. O sea, esa idiotez es lo que está detrás de la ley ómnibus. Esa idiotez es una idiotez criminal. Va a destruir la nación, no va a construir algo mejor. Y por lo tanto están las antípodas de un tipo como Alberdi. Entonces veamos un poco las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por libertad el texto es muy claro y dice que se refiere a libertad de empresa, es decir, industria y comercio, no se refiere a otra cosa. Lo que ya nos muestra la punta por dónde va la cosa. Acá al que hay que liberar es al empresario. Es decir, hay que liberar al burgués. Y después vamos a ver que no a cualquier burgués, sino al burgués más grande. Voy a hacer otra aclaración de nuevo porque idiotas hay en todos lados y gente que no quiere entender hay en todos lados. Nosotros no defendemos a las pymes. ¿Sí? A mí no me preocupan si las pymes aparecen o desaparecen. A mí lo que me preocupa es la masa de vida social que desaparece con ellos. Y mientras no pueda organizar algo distinto, no puedo permitirlo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, que desaparezcan todas las pymes, va a haber menos capitalistas, más eficientes, y sí, ¿y la masa de desocupados gigantescos que va a quedar? ¿Y la masa de obreros, digamos, en la calle que va a quedar? ¿Mm? Sobre todo en un país como este que ya tiene una masa de desocupados muy grande, de población sobrante muy grande, y no logra sobre esa base exportar. Dicho de otra manera, ¿cómo se puede evitar la desocupación en un país y al mismo tiempo innovar tecnológicamente, aumentar la eficiencia y aumentar la productividad? Porque el aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, significa que menos trabajadores producen más y por lo tanto que hay una masa de gente que queda desocupada. ¿Cómo puede evitarse ese proceso de desocupación? Por la vía de ganar lugar en un mercado más grande. Es decir, si yo dejo desocupados un montón de obreros, pero tengo que producir para el mercado mundial y por lo tanto necesito cada vez producir más,
las nuevas fábricas más eficientes que ocupan menos obreros se van a tener que multiplicar porque voy a precisar más fábricas para producir más en nuevas condiciones de eficiencia. Por lo tanto, los obreros desplazados de un lado van a ir a parar a otro. Y entonces aumenta la productividad y aumenta el empleo. Ahora, si como sucede con el capitalismo argentino de hace 60 años o 70 años, el aumento de productividad, por ejemplo, en la década del 90, bajo el menemismo, no es suficiente para proyectar a la industria argentina fuera de sus fronteras, sigue siendo una industria de mercado internista, el resultado es que va a haber más desocupados que no se desagotan por ningún lado. ¿De dónde se creen que sale el movimiento piquetero si no? ¿De dónde se creen que sale la masa de población sobrante que tenemos si no? Tenemos una industria automotriz que produce más autos por obrero que en la década del 90, sobre todo que a comienzos de la década del 90. Bueno, ¿dónde fueron a parar todos esos obreros desocupados? Al movimiento piquetero. Cuando YPF se privatizó tenía 50.000 empleos. Poco tiempo después, la misma YPF producía más y tenía 5.000 empleos. ¿Dónde fueron a parar los 45.000 restantes? Bueno, ¿se acuerdan dónde empezó el movimiento piquetero? En Santa Cruz y en Salta y en Neuquén. Es decir, el movimiento piquetero es hijo de la privatización de YPF, entre otras cosas. ¿Y por qué? Y porque YPF no se transformó en una gran empresa petrolera que exportaba para el mundo, ni siquiera alimentó o permitió el desarrollo de otras industrias que absorbieran esos obreros desocupados, y esos obreros desocupados se quedaron aquí. Se quedaron en el mercado interno como desocupados. Por lo tanto, cuando yo digo guarda con las pymes, no es porque quiera defender a las pymes, simplemente porque no quiero tirar el bebé con el agua sucia. Y en el caso de Milei, lo que Milei quiere es tirar el bebé y quedarnos con el agua sucia y terminar viviendo en una charca de desocupados. Dicho de otra manera, quiero construir una Argentina superior, no inferior a la que tenemos. Por eso, otra vez, Argentina 2050, lo recomiendo. En su momento haremos una columna otra vez mostrando cómo se puede hacer una reestructuración general de la sociedad argentina sin que quede nadie afuera y haciendo que avance la propiedad social y que se construya otro tipo de sociedad. Dicho esto, entonces, volvamos al punto. ¿Qué es lo que quiere Milei? No quiere esto que acabo de decir, todos adentro, libertad para todos. No, quiere libertad para los empresarios. ¿Y esa libertad de los empresarios dónde se ve? Bueno, se ve en la ley ómnibus. Ya lo veíamos en el DNU, pero ¿cómo los libera? Por empezar, los libera en términos de regulaciones que los subordinan al Estado. Por ejemplo, les rebaja la presión impositiva. Básicamente, los burgueses siempre dicen lo mismo. Y sí, impuestos hay que pagar, pero sacale a otro. Y entonces cuando baja el impuesto a, a los bienes personales, le está bajando el impuesto a los empresarios. Obviamente ese hueco que dejan los impuestos, alguien la tiene que pagar. Por eso la contracara de eso es el congelamiento de las jubilaciones en medio de un proceso inflacionario, es decir, la licuación de los ingresos de los jubilados. Vamos a ver más abajo, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Vamos a ver la cantidad de regalo que hay, la cantidad de libertad que se les regala a los grandes capitalistas. Cuando se liberan controles para declaratoria de ganancias, por ejemplo, otra vez se les regala plata a los empresarios y por supuesto alguien va a tener que pagar. Por lo tanto, los salarios de los empleados estatales van a tener que bajar. Es más, tiene que haber menos empleados estatales. Los docentes tienen que comer menos, tienen que trabajar más y tienen que cobrar menos porque, bueno, ese agujero, esa masa de libertad que le dieron a los empresarios es una masa de esclavitud que los obreros ocupados, desocupados y jubilados van a tener que poner para compensar el agujero que dejaron. Quizá lo vamos a ver más adelante. Lo más escandaloso es el acuerdo de doble imposición entre la Argentina y otros países como Luxemburgo. Es muy gracioso porque lo que se dice es, bueno, si tributás en la Argentina y en Luxemburgo, no tributes en la Argentina, tributá en Luxemburgo. O sea, te perdono los impuestos argentinos. Cuando se ve eso, se ve que es Luxemburgo. Luxemburgo es el lugar más oscuro de Europa. Acá lo voy a mostrar.
hay una investigación hecha, se llama Open Lux, que es sobre Luxemburgo. Varios gobiernos europeos obligaron a Luxemburgo a abrir cuentas, porque Luxemburgo es un paraíso fiscal, para que se sepan quiénes están allí, porque lo que Luxemburgo ofrece es limpieza total, es decir, vos tenés una empresa ahí y lográs cortar el contacto entre tu nombre y la empresa. Entonces, a lo sumo, el investigador de un país nacional puede llegar hasta que, bueno, hay una empresa que tributa en Luxemburgo, pero no podemos saber exactamente de quién es. Bajo presión, Luxemburgo abrió esas cuentas de manera parcial y un conjunto de periodistas, entre ellos Alconada Amón, de La Nación, dicho de otra manera, esto no lo dice un zurdito, esto no lo inventó C5N, esto no es Página 12, esto no es La Izquierda Diario, esto es La Nación, esto es Alconada Amón. ¿Y qué descubrió el equipo entre los cuales figura Alconada Amón? Y descubrió que quienes tienen su plata en esos paraísos, como Luxemburgo, son gente como Eurnequian. ¿Les suena Eurnequian? Tiene 4 ex miembros de sus empresas como ministros en el gabinete de Milei. El propio Milei es un ex empleado de Eurnequian. ¿Quién más está? Gente de la familia Macri, el hermano menor de Macri. ¿Quién más está? Pablo Roca, Techín. ¿Se dan cuenta? Le han dado una enorme libertad a Eurnequian, a Roca, a Macri. ¿Para qué? Para que hagan lo que se les dé la gana, porque ahora tienen más recursos y por lo tanto tienen más libertad. Ahora, ¿quién va a pagar ese bache? Y la va a pagar la casta, o sea, vos que me estás escuchando, yo, los obreros, los jubilados. ¿Te das cuenta por qué digo que cuando liberamos a uno esclavizamos al otro? Entonces, primera libertad que se le ofrece a los empresarios, la libertad frente al Estado. Menos impuestos, menos controles. Blanquea lo que quieras, prácticamente en forma gratuita. Blanquea lo que quieras. Con el tema del blanqueo es todo un problema. O sea, va a haber un montón de argentinos nuevos, o sea, narcotraficantes de todo el mundo que van a venir a blanquear acá consiguiéndose un testaferro argentino. Guarda porque Ecuador está a la vuelta. Segunda forma de liberar a los empresarios. Liberación en términos de la posibilidad de imponerse la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos, este es una ley a favor de los empresarios, a favor de los esclavistas, pero sobre todo de los grandes. Porque se les permite a los grandes capitalistas, al eliminar regulaciones, imponerse sobre los más chicos. Y como los grandes capitalistas por lo general son más grandes cuando son extranjeros, porque el capital extranjero es más grande que el argentino, esta desregulación favorece no solamente a los grandes capitales, sino a los capitales extranjeros. Por eso decimos que Milei es antinacional. Por ejemplo, la eliminación del precio uniforme de venta de libros. Me parece una tontería. Dice, bueno, pues está bien que haya oferta de libros va a haber libros más baratos, pero eso significa la desaparición de miles de librerías que no van a poder competir con Amazon, con Mercado Libre, con cualquier otro. ¿Ah? Y decir, pero Eduardo, ¿estás defendiendo al pequeño capital? No, no estoy defendiendo al pequeño capital. Estoy diciendo que esto está destruyendo una matriz social para generar una descomposición social y una descomposición nacional. Y por lo tanto no me opongo a que haya sistemas más eficientes de vender libros y de producirlos y de editarlos. Cosa de la que nosotros sabemos mucho. Me estoy oponiendo a que se destruya un tejido social y quede allí el vacío de la Villa 31, porque aquellos yerbateros a los que, mediante la ley ómnibus, se les desregulan los precios y que quiebren, ellos y sus hijos van a terminar en la Villa 31 o en el cinturón de Rosario. Ya saben haciendo qué. No, pero el capital más eficiente va a crecer si a largo plazo estamos todos muertos, diría Keynes, y además ya sabemos cuáles son los límites del capitalismo argentino. Lo mismo pasa con el vino. Después vamos a hablar de la pesca. Entonces, libertad para destruir a los capitales más chicos, apropiarse del mercado, sin que haya ninguna garantía de que esos empleos destruidos se vayan a recuperar por mayor producción y mayor productividad y capacidad exportadora.
Porque si estuviera esa garantía, yo probablemente no me quejaría. Bueno, que los capitales más chicos se los arreglen con los capitales más grandes, su problema son capitalistas, no es mi problema. Pero sí es mi problema los obreros que quedan en la calle y la miseria social que se desarrolla. Por eso en Argentina 2050 proponemos un proceso de concentración productiva y de eficiencia que tiene que ver con la empresa mixta, es decir, con no tirar el bebé con el agua sucia. Liberación en términos de regulaciones que les impiden determinado tipo de negocios. Es decir, hay ciertos negocios que son negocios, pero que no está bien de llevarlos adelante. Milei mencionó un par de mercados para él que como generaron mucha reacción, se ve que no los quiso proponer aquí o no está interesado en desarrollarlos. Él habló del mercado de niños y el mercado de órganos. Y el mercado de órganos, bueno, es un mercado más. Dicho de otra manera, hay una fracción de la burguesía que podría invertir en el mercado de órganos que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es ilegal. Entonces, Milei lo legaliza. No al mercado de órganos y no al mercado de niños por ahora. Pero sí, por ejemplo, la reventa de entradas, ¿no? La reventa de entradas, que es una forma sucia de monopolizar entradas de espectáculos deportivos y de otro tipo, para venderlo después a mayor postor, acaba de transformarse en un acto libre. Es decir, hay negocios, en cualquier momento se nos propone el tema de la prostitución, seguro, que pueden ser transformados en negocios legales. Entonces se amplía, se libera el campo de acción de los empresarios. Hay una liberación en términos de regulaciones que restringen la capacidad para explotar, es decir, para sacarle la mayor cantidad de plusvalía posible a los obreros. Ahí está el corazón de la reforma laboral, ¿no? El corazón de la reforma laboral dice eso: déjenme explotar todo lo que yo quiera. Por ejemplo, denme la libertad de tener 8 meses para echar a alguien sin necesidad de indemnización porque el tipo está a prueba. Antes eran 3 meses, ahora son 8. ¿Se dan cuenta? Más libertad para el empresario significa que un obrero que va a tener que aguantarse 8 meses para poder abrir la boca, porque si no lo echan, ¿eh? Significa que ese obrero es más esclavo. Recibe, contra los 5 meses más de libertad que tienen los empresarios, 5 meses más de esclavitud para el obrero. Incluso esto genera una serie de contradicciones, porque, como hemos dicho, esto es anti-obrero, básicamente anti-obrero, pero también es anti-pyme, por varias cosas que hemos dicho, aunque muchas pymes están muy contentas y los pymes están contentos en general. ¿Por qué? Porque el aspecto de la reforma, hay aspecto de la reforma laboral que los beneficia, ya lo hemos comentado en el DNU, y por lo tanto están muy contentos, ¿no? Van a tener un estatuto, digamos, como se diría antes, negrero, para hacer lo que quieran con los obreros. Pero hay algunas regulaciones que a las pymes no les gustan, que son buenas para las grandes empresas porque son un buen negocio, pero a las pymes, por ejemplo, la idea de la mochila indemnizatoria, esa idea de que se acumula el 8% de la masa salarial, cuando el obrero queda despedido se le entrega esa plata y se acabó. Y entonces ahí aparecen pymes muy liberales incluso. Ahí tienen a ese gran apologista del liberalismo, ¿eh? Ese personaje que encarna el liberalismo incluso en su bonomía dicharachera. Es un tipo que habla popularmente, que habla como cualquiera de nosotros, que tiene una madre que está vinculada al mundo liberal, a la historia liberal. Estoy hablando de Lacha Lázari, que es el hijo de Lita de Lázari, como todo el mundo sabe. Y Lacha Lázari, que tiene una empresa de chacinados, es un pyme, ¿ah? Lacha Lázari dice: está todo bien, está todo muy lindo, pero lo de la mochila no, hermano. Yo tengo mecanismos mucho más sencillos para despedir gente. Si tengo que destinar el 8% de la masa laboral, de la masa salarial por las dudas, me estás matando. Me estás matando, me estás haciendo entrar en un gasto que no voy a tener porque yo voy a conseguir que la gente se vaya sola, se jubile, llegue a algún otro arreglo. Dicho de otra manera, dame toda la formalidad que puedas y cuando la formalidad sea demasiada, déjame seguir siendo ilegal. Por eso, digamos, muchas pymes se van a dar cuenta de que estuvieron votando a su asesino, votando a su asesino.
Eh, como dijimos, eh, frente a estas libertades, ¿no? De los empresarios, la ley ómnibus es muy generosa, ¿no? Es muy generosa. Mi ley en general es muy generosa con los empresarios. El regalo, la fiesta que le han regalado a los petroleros, que les permiten aumentar el precio a lo que quieran, exportar, vender aquí o vender allá, les han regalado la ley de biocombustibles y por lo tanto otra vez vamos a ver todo un sector pyme de biocombustibles, sobre todo agrario, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que se van a quedar afuera del negocio porque los petroleros podrían llegar incluso a comprar biocombustible de sus eh, de sus filiales en otros países. Es decir, se desarma el negocio del biocombustible y se pierden los empleos del biocombustible en la Argentina para agrandar las ganancias de multinacionales. Esto es descaradamente antinacional. Es, un es una forma de destruir la nación sin ningún sentido. Esto no solamente después lo vamos a ver, no va a mejorar la Argentina, la va a empeorar. Ahora, a los empresarios que blanqueen, por ejemplo, bajo el nuevo sistema, se les perdona a todos, se les condonan las deudas previsionales, se les condonan las deudas, las multas en las que hayan incurrido, todo, es un regalo, para los empresarios es un regalo. Por último, hay incluso hasta una liberación personal, es decir, como si faltara poco a los empresarios hasta se les regala un chiche. Es decir, como si no fuera suficiente que le dieran libertad frente al Estado, libertad frente a sus competidores, libertad frente a los obreros. Digamos, te doy otra más, ¿no? Que es la libertad personal. Cuando vos te vayas a Estados Unidos, a Miami, como decía el, el recordado, ¿no? Ricardo, cuando te vayas a Miami, te podés traer el iPhone o te podés traer el iPad y no pagar impuestos, porque lo vas a entrar como un bien personal. Bueno, este conjunto de regalos, esta masa de libertad que se le regala a los empresarios, que se le resta al resto de la población y sobre todo a los obreros, a los que se los esclaviza más todavía, sirve para construir la nación. Es decir, estás regalando todo, hermano, ¿esto sirve? La pregunta que uno se hace es si Milei tiene en la cabeza el problema nacional. Es decir, si tiene en la cabeza, igual que Trump, igual que Brasil, la idea de Make Argentina Great Again. No, él lo declama, pero las cosas que hace, él puede decir que en 50 años, en 30 años, vamos a hacer, no sé, Alemania, pero lo que hace no tiene nada que ver con eso. Trump nunca apoyaría una ley de pesca como la ley de pesca que propugna Milei. La ley de pesca de Milei, ¿en qué consiste? Como ustedes saben, hasta 200 millas de la frontera, de la costa, se extiende lo que se llama el mar territorial, es decir, aquella parte en la que un país es dueño de la posibilidad de pescar y cosas por el estilo. Por eso, digamos, cierta importancia estratégica tiene Malvina, porque en torno a eso, digamos, también se extiende este derecho. Y por lo tanto, en la milla 201, es decir, cuando ya no llegan las autoridades argentinas, se extiende ciudades flotantes enteras, pueden buscarlas. ¿Eh? Acá voy a buscar alguna y la voy a poner acá. Ciudades flotantes enteras que entran y salen de esa línea todo el tiempo, chinas, japonesas, españolas, que entran ¿para qué? Para robar pescado, para pescar ilegalmente. Bueno, ahora mi ley lo va a hacer legal. ¿Qué quiere decir lo va a hacer legal? Bueno, pagás un canon y entrás, no hay ningún problema. No va a haber ninguna restricción, no va a haber ninguna reserva a capitales o empresas nacionales. Se dan cuenta que esto es regalar el patrimonio nacional. Y esto es fundir a las empresas locales. Y otra vez lo que me importa es los empleos que se pierden y que pasan a otro país. Va a haber más chinos empleados, más españoles empleados y menos argentinos empleados. ¿Mm? Y no es que yo esté en contra de los chinos o los españoles, ¿no? Simplemente, digamos, la caridad bien entendida empieza por casa. Y esto no lo digo yo,
no lo dice C5N, no lo dice el kirchnerismo. Los que fueron y se le plantaron a Milei, y por eso parece que Milei dio marcha atrás, fueron Nacho Torres, el gobernador macrista de Chubut, y Montenegro, el intendente macrista de Mar del Plata, que a su vez señaló, guarda que en Mar del Plata perdemos 30.000 empleos. 30.000 empleos, a ver si se entendió. Va a haber 30.000 chinos más empleados, 30.000 españoles más empleados y 30.000 argentinos menos empleados. Por esta idea estúpida de Milei de que todo tiene que ser desregulado. Obviamente, vuelvo a recomendar la columna sobre dolarización, porque en la columna sobre dolarización lo que explico es que la dolarización es un paso adelante en el camino, en el abismo de la descomposición nacional. La ley Ómnibus construye varios escalones en ese sentido. La apuesta de Milei es que liberar a los empresarios y agrandar la nación, pero lo que estamos viendo es que ni siquiera tiene un sesgo nacionalista, es decir, liberar a los empresarios argentinos. No, vamos a hacer sufrir a la masa de los argentinos, a la masa de los jubilados argentinos, a la masa de los obreros argentinos, para que 4 multinacionales extranjeras hagan su agosto. O sea, esto es o de un criminal o de un estúpido. No hay mucha vuelta. Obviamente, esta libertad, digamos, esta libertad que Milei le otorga a los empresarios, como dije, tiene su contracara en lo que la ley Ómnibus construye como nueva esclavitud para los obreros. Pero voy a hacer un alto acá, voy a tomar un mate y volvemos. Bien, ¿cuál es la esclavitud que se le propone a los obreros? Y básicamente está concentrado en varios lados, pero en particular en el punto seguridad interior, sección 1, organización de las manifestaciones, artículo 326, en el cual se propone la modificación del Código Penal de la Nación, en el cual se pide que se sustituya el artículo 194 por uno que dice así: el que sin crear una situación de peligro común impidiera, estorbare o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 1 a 3 años. No solamente eso, sino que si hubiera algún problema y alguien le resultara lesionado, puede la pena extenderse de 2 a 4 años. Es más, eso se extiende a quienes dirijan o de alguna manera organicen esa manifestación, estén presentes en el lugar o no, y les podría corresponder una pena de reclusión, es decir, de cárcel de 3 a 6 años. Es más, en el artículo 194 bis se establece claramente quién es el organizador, y entonces por organizador es prácticamente cualquiera que tenga algo que ver con la actividad. Toda persona humana, jurídica, reconocida o no, que convoque a otras personas a participar de la reunión. Coordine a las personas para llevar a cabo la reunión. Provea cualquier tipo de material o logístico para la realización de la reunión. O sea, vos repartiste un volante, vos dijiste nos juntamos en tal lado a tal hora, tomes registro de quienes están, sos un organizador y te pueden caber penas de 3 a 6 años. 3 a 6 años de prisión por organizar una protesta. Además serán, por el artículo 328, solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaran a terceros o bienes de dominio público o privado. Es decir, si como en una reunión, en una marcha como las que suelen hacerse, que es para el 1 de mayo, pasara como sucede cada 2 por 3, que hay banditas de anarquistas que cuando está terminando la marcha se hacen los guapos con la policía y creen que así hacen alguna revolución y que son antisistema y queman 3 o 4 tachos de basura de esos de plástico. Bueno, resulta que vos sos responsable, ¿no? Es como esa idea de Bullrich de querer cobrarle la seguridad a los manifestantes y cosas por el estilo. Parece que Bullrich la retiró, pero el hecho de que la haya retirado lo único que demuestra es que este gobierno es un conjunto de estúpidos muy, muy, muy estúpidos, pero al mismo tiempo estúpidos en la represión. Es decir, son estúpidos represores, porque retiró el artículo
331, parece haber retirado, dice. 331 que dice que entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público. O sea, 3 o más personas son una manifestación. Uno no sabe si la gente que propone esto es imbécil o es básicamente un estado totalitario. Porque esto es el cuento de la criada, esto es Gilead. Esto es la época de los milicos, circule, circule. Por eso insisto con que si uno es liberal no puede aceptar esto. Pero no porque esto, digamos, sea malo para los obreros, porque esto es malo para cualquier ciudadano. ¿Cómo el ciudadano va a tener que pedir permiso, como dice la ley, para organizar una protesta? A tal punto es estúpido que no solamente se le pide al ciudadano que le pida permiso al Estado para organizar una protesta contra el Estado, sino que además dice que el Estado podría no aceptarla. Y entonces, y bueno, jodete. Si el Estado, vos haces un petitorio, dice, eh, toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad, artículo 333, con antelación no menor de 48 horas. Bueno, si la manifestación es espontánea, habrá que comunicarlo espontáneamente, dice en el artículo 334. Y el Ministerio de Seguridad, recibida la notificación, dice, otorgará un comprobante. Pero ¿cómo no era que veníamos a agilizar la vida de los argentinos, a darle más libertad con menos papeleo? Y entonces yo quiero organizar una protesta con 2 personas más y tengo que ir al Ministerio de Seguridad a pedir que me den un certificado de protesta. ¿Se dan cuenta cómo la desregulación es un verso? Es un chamullo. La desregulación es ideología. La desregulación es desregulo a los empresarios, regulo a los obreros. Por eso llegamos al nivel de estupidez de que vamos a tener que tener un estado carcelario para poder controlar grupo de 3 personas por la calle, porque es evidente que grupos de 3 personas por la calle se van a armar todo el tiempo, y entonces la policía va a tener que estar mirando a ver si no se trata de una manifestación con la intención de cortar algo. ¿Y qué va a andar pidiendo la papeleta de Conchavo, como se decía en la época de Rosas, la papeleta de manifestación? Vamos a llegar a la época de Rosas, es decir, vamos a llegar a la época en que había que tener no solamente papeleta de Conchavo, sea un papel que diga que uno era empleado de alguien, porque si no era un vago y mal entretenido, y por lo tanto le tocaba cepo y servicio de frontera, sino que además va a tener que llevar el pasaporte, es decir, un papel que diga fulanito de tal va hasta tal lado y vuelve. ¿Se dan cuenta del nivel de totalitarismo que es esto? Que el Estado le diga al individuo si puede o no puede protestar contra el Estado. ¿Qué tipo de liberal tiene que ser alguien que dice que es liberal y acepta esto? ¿Se dan cuenta que cuando yo digo que cuando un liberal se asusta se parece mucho a un fascista? Cuando yo digo eso no estoy diciendo una tontería. Y que esta gente que quiere liberar todo nos quiere esclavizar a las grandes mayorías. Bueno, es para hacer dulce y salsa con todo lo que dice. Esta normativa que es básicamente una normativa dictatorial. Esto es básicamente una normativa dictatorial. Esto es la Venezuela de Chávez. Mejor dicho, esta es la Venezuela de Maduro, no de Chávez. La Venezuela de Maduro es esto. Como si esto no fuera suficiente, es decir, no protestes, no tenés derecho de protestar, yo te voy a desregular a tus explotadores, pero a vos te voy a regular y esa regulación consiste en callate la boca y no hagas nada. Si además sobrás techo, porque la ley ómnibus incluye el Fondo de Reconversión Laboral del Empleo Estatal, es decir, vamos a rajar gente del Estado, en el mejor de los casos, si no son contratados, si son gente de planta y tienen mucho tiempo, eh, lo que en el Estado, lo que va a suceder es que te voy a poner en disponibilidad durante 12 meses y a los 12 meses, si no encontraste otro lugar, si no te puse en otro lado, chao, te vas. Obviamente, ¿cuál es el planteo que hace Milei? Obviamente que es interesante porque la ley
digamos, es explícita en algo que Milei decía de un modo vago y genérico y que daba lugar no solamente a la confusión, sino que daba lugar a el chacoteo y la risa, porque cuando uno dice que Larreta es socialista, ya estamos en el orden de la pavada gigantesca. Entonces la ley lo que dice es que va a tratar de reemplazar una democracia por otra. Lo que es interesante es que ahora reconoce que, digamos, los que no somos liberales también somos demócratas, ¿no? Pero claro, ahora dice que reivindica, dice la ley, la democracia liberal contra la democracia social. Ya no es liberalismo versus socialismo, ni liberalismo versus dictadura, sino es democracia liberal versus democracia social. Bueno, ahora entonces queda más claro. Lo que Milei odia de la democracia social son todos los derechos que los explotados tienen frente a los explotadores. En la democracia liberal, los individuos son todos iguales y no hay nada que corregir. Y las diferencias corren por parte de los individuos. Cualquier corrección es autoritaria. Hay que dejar que el más poderoso explote al más débil. Y hay que impedir que el débil se organice. Hay que mantener esa situación de sujeción. No se trata entonces de un rechazo del socialismo, del comunismo, de Stalin, de la Unión Soviética. No, se trata del rechazo del reformismo más suave, más elemental. ¿Mm? Se trata de imponer las reglas del mercado a rajatabla sin ninguna consideración. Lo que no es rentable no existe. Lo que es virtud del poderoso es virtud del poderoso y el débil ajo y agua. ¿Y eso se ve en qué? En que las libertades de los poderosos son absolutas. Piensen en la liberación del precio de la carne. Los ganaderos eh, que bajo Moreno pedían $1 el kilo vivo, llegaron a tener hasta $2 el kilo vivo y después se sorprenden de que la carne pegue un salto gigantesco. Y después hay un montón de idiotas en Twitter y en todos lados diciendo bajó la carne, bajó la carne. Claro, bajó la carne cuando la llevaron a 20.000 pesos, no la compraba nadie y era hasta 8.000 pesos. ¿Cuánto estaba antes de la devaluación? A los ganaderos se los devalúa el dólar, es decir, cobran más pesos por cada dólar que exportan. Se les permite exportar libremente y se les permite aumentar el precio interno todo lo que quieran. Bueno, entonces, ¿qué esperan? Lo que se ve es esto, una gigantesca explosión del precio de la carne. Lo mismo con el precio de los combustibles. El negocio que están haciendo las petroleras es asombroso. Ni ellos lo pueden creer. ¿No? Ni ellos lo pueden creer. Eh, Obviamente ya hemos dicho que frente a estos abusos, que Milei llama eh, economía de mercado o democracia liberal, lo que Milei quiere abolir es la democracia social. Es decir, que el Estado le ponga un límite a la explotación. No digamos que el Estado elimine la explotación. No estamos hablando acá de socialismo. Lo de Milei va mucho más allá. No es a los socialistas a los que tiene entre miras, es a cualquier reformista elemental, es incluso a cualquier liberal medianamente consciente. Porque hasta un liberal medianamente consciente es reformista aunque sea en un grado mínimo. Che, las jubilaciones no la puedes tocar. Che, la educación no la puede privatizar. Cosas muy elementales. Bueno, Milei va contra todo eso en nombre de la democracia liberal, que significa eso. La democracia liberal es el mercado es la democracia. El que tiene plata vive y el que no se jode. Eh, el estado de la economía social lo que quiere es limitar la competencia. Quiere poner un límite a la guerra permanente. Porque la guerra permanente es muy destructiva. Obviamente Milei la gana, la mira desde el lado del que gana, es decir, del gran capital. No la mira desde el lado de los que normalmente pierden. Por lo tanto, no le importa. Ya vamos a hablar un poco de esta guerra que es la competencia. Ya vamos a hablar, hacer alguna columna sobre la competencia. Pero lo que está claro es que la economía de mercado no atiende ninguna necesidad. Solo atiende las necesidades solventes, es decir, las que se pueden pagar. Tenés plata, tenés una necesidad que se puede resolver. No tenés plata, tendrás la necesidad, pero no se puede resolver. Tenés plata, te curás. No tenés plata, ajo y agua.
Tenés plata, te educás. No tenés plata, ajo y agua. Eso es la democracia liberal de Milei. La libertad de los esclavistas. Obviamente, ¿no? Eh, la ley además está fundamentada en un conjunto de mentiras, mentiras descaradas. Tomo una al azar. La experiencia nacional e internacional demuestra acabadamente que la efectividad de todo plan de estabilización y reactivación económica debe instrumentarse por medio de un conjunto de medidas que impulsen simultáneamente la liberalización, la transparencia y reactivación de mercados en sus distintas dimensiones, incluyendo el libre acceso por parte de productores y consumidores, la disponibilidad y libre circulación de la información, la formación de precios como consecuencia de la libre interacción de oferta y demanda y la ausencia de intervenciones distorsionantes. Bueno, esto no existe. No existe en ningún lado del mundo la competencia perfecta. No existe. Es una estupidez. Ni siquiera los economistas austríacos aceptan la existencia de la competencia perfecta. Esto es una declaración puramente ideológica para justificar que voy a dejar a los obreros al desnudo. Pero como vamos a ver a continuación, a los burgueses no, sobre todo los más grandes. Además, si uno ve en el plano empírico, no es cierto que los países que se liberalizaron crecieron. Estados Unidos se hizo liberal cuando ya dominaba el mundo. Antes no, como expliqué ya varias veces. Piensen en Alexander Hamilton, el padre del proteccionismo industrial, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Lo mismo con las últimas experiencias de desarrollo económico. Ni China, ni Corea del Sur, etcétera, etcétera, han sido liberales para desarrollarse. Esto es una mentira. Entonces, se trata de no un proceso de desregulación y de libertad para los argentinos, y más libertad y más liberalismo. Esto de liberal no tiene nada. Esto es simplemente el consenso liberal que denunciamos en su momento puesto en acción. En su variante más extrema, y si se quiere más ridícula. Tan extrema y tan ridícula que hasta los propios liberales tienen que ponerle un límite. Eh, esta filosofía que está detrás del proyecto de ley ómnibus, que no es más que pura ideología, que esconde una avanzada gigantesca contra los obreros, ¿no? De todo esto probablemente lo único que salga sea la reforma laboral, porque los otros sectores, las otras normativas que afectan a sectores burgueses probablemente sean negociadas en el Congreso, se bajen, como ya pasó con lo de la pesca, con lo que probablemente pase con lo de los biocombustibles. Es decir, los sectores burgueses que chillen se van a defender y probablemente no sean afectados. Y como todos están de acuerdo en que con la mía no, pero con la de los obreros sí, lo más probable es que de todo esto lo que salga es la reforma laboral. Es decir, el corazón del asunto, tanto del DNU como de la ley ómnibus, que es el aumento de la esclavitud, el aumento de la tasa de explotación, la libertad de los explotadores. Por eso se hace tanto énfasis en la defensa de la propiedad. Ya vamos a hacer alguna columna sobre el concepto de propiedad, pero cuando los socialistas hablamos de propiedad, cuando el marxismo habla de propiedad de los medios de producción, de lo que importa, propiedad de la fábrica, no de esta remera. No nos preocupa la propiedad de la remera, eso es un bien de uso, eso es propiedad de los individuos. Nos preocupa la propiedad de la fábrica y las máquinas con las que se hace esta remera. ¿Sí? Porque con la propiedad de los medios de producción es que los burgueses dominan a los obreros. Porque si vos querés trabajar tenés que entrar en relación con los medios con los cuales se produce la vida, y esos medios están acaparados ¿por quién? Por los burgueses. Por lo tanto, es la propiedad de los medios de producción la que establece la diferencia, no la propiedad. Y cuando la ley ómnibus defiende la propiedad de los medios de producción, la propiedad de los burgueses. Por eso no se preocupa por la propiedad de los obreros. Por ejemplo, no se preocupa por las jubilaciones, no se preocupa por los salarios, no se preocupa por el empleo, no se preocupa por nada de las cosas que se mantienen con jubilaciones, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa propiedad a Milei no le interesa. Lo que le interesa es la otra. Por supuesto, se habla de la libertad en general para que la gente se confunda. Sí, yo quiero lo mío, quiero mi autito, quiero mi casita, que nadie me la toque, que nadie me la vaya a intrusar, que nadie me robe el celular, pero esa no es la discusión.
Esa no es la discusión. Eso es un problema de seguridad elemental. Está claro, la propiedad individual de uso es propiedad de cada uno y nadie tiene derecho a sacársela. Acá lo que discutimos es la propiedad con los medios que se produce la vida. Y esa es la cuestión, el eje de la discusión. Y eso es lo que está eh, en manos de mi ley y lo que la ley defiende. Por eso la ley defiende, por ejemplo, cosas que hemos dicho, como que las empresas pueden reenviar regalías, no pagar impuestos si están en algún país con acuerdo de doble imposición. En el caso ¿cómo se llama? De Luxemburgo, ¿no? Eh, ya mencionamos varios casos de gente que tiene sus empresas en Luxemburgo y por lo tanto va a dejar de pagar impuestos en Argentina. Va a explotar obreros argentinos, va a tener más libertad para explotar obreros argentinos, pero al mismo tiempo no va a pagar impuestos en Argentina. Y eso incluye a los que mencionamos, pero también a gente como Toyota o a gente como Globant, como los famosos unicornios argentinos, como ese chanta de Galperín, que explota obreros argentinos y se va a vivir a Uruguay. Entonces, y cuando hablamos así, cuando dice plata no hay, ¿saben cuánta plata se pierde por este tipo de acuerdos? De los cuales hay muchos que empezaron en la época de Macri, hay como 21 que empezaron en la época de Macri, se pierden cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo que plata no hay? Sí, plata hay. Lo que pasa es que no se la querés sacar a los que se las tienen que sacar. Lo más escandaloso, tal vez si se quiere, eh, es porque vulnera el principio liberal de que los capitalistas se arreglen. Es decir, si yo soy liberal y reina el mercado, que los capitalistas se arreglen, que usen, que hagan gala de riesgo empresario e inviertan. Y en ese sentido, la ley Omnibus tampoco es liberal. ¿Por qué? Porque propone cosas como el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Eh, es un conjunto de ventajas impositivas de todo tipo, garantizadas normalmente a 30 años, para inversiones de más de 500 millones de dólares. ¿Mm? Eh, Es interesante porque se propone entonces una herramienta para atraer grandes inversiones de largo plazo en los sectores referidos, que de lo contrario no se verificaría. O sea, si los empresarios no asumen el riesgo, nosotros asumimos el riesgo por ellos. ¿Qué clase de liberalismo es este? Hay propietarios más propietarios que otros, parecen, porque dice, para ello, para incentivar su concreción, es necesaria la creación y vigencia durante plazo determinado de un régimen de incentivos que de alguna manera adelante temporalmente y solo para las grandes inversiones las condiciones macroeconómicas de inversión que Argentina tiene por objetivo alcanzar para todos en el tiempo. Es decir, en algún día esto estará disponible para todos. Ahora se lo regalamos a los grandes empresarios. Obviamente, yerbateros, viticultores, biocombustibles, pesca, olvídense. Para ustedes, el régimen macroeconómico actual. Para los otros, el régimen macroeconómico de privilegio. Eh, como diciendo lo contrario a no hay plata, dice la ley, el régimen apunta a otorgar a quienes dentro de determinado plazo comprometan la concreción de grandes inversiones la certidumbre, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y normas cambiarias que resultan necesarias para la ocurrencia de dichas inversiones. ¿Cómo que no hay plata? No hay plata, pero a toda esta gente les vamos a perdonar todo esto que alguien va a tener que cubrir. Alguien va a tener que cubrir todo lo que esta gente deja de pagar. Por ejemplo, entre las ventajas, no estarán obligados a ingresar o liquidar divisas, o sea, se exportan y si quieren la dejan afuera. Tienen libre disponibilidad de las divisas que produzcan, o sea, los señores son dueños de sus divisas, hacen lo que se les da la gana. No son, por ejemplo, como los sectores agrarios que están obligados a liquidar divisas. Tienen medidas de resguardo cambiario, o sea, si hay algún movimiento cambiario van a ser, digamos, compensados. Reducciones impositivas, no van a tener impuestos a las exportaciones ni impuestos a las importaciones. Estabilidad tributaria, o sea, no pueden ser gravados por ningún impuesto que se cree a posteriori. Plena disponibilidad de productos, hacen lo que se les da la gana, si quieren lo venden, si no quieren no lo venden, si quieren lo venden afuera, lo venden adentro, no pueden ser controlados, como los ganaderos, no, bueno, se suspende la exportación de carne porque está muy caro y entonces que se reserva para el mercado interno, no, eso no se puede hacer.
Y por supuesto tienen derecho a pagar utilidades y dividendos sin restricciones. Es decir, todo lo que ganaste, llévatelo, no hay ningún problema. Este régimen de privilegio es un gigantesco agujero fiscal que además de que tiene que ser cubierto por alguien, ya saben por quién, además probablemente cree muchos problemas, porque si hay mucho que importar para este tipo de emprendimientos, ¿quién dijo que la balanza de divisas no va a agravar su déficit crónico? O sea, es un elemento claro de la historia argentina que cuanto más se desarrolla la industria argentina, menos capacidad de crecer tiene si no es abastecida por importaciones crecientes de insumos tecnológicos y materias primas industriales. Dicho de otra manera, cuanto más industria se desarrolla en la Argentina, grande o chica, que no es exportadora, ¿el resultado cuál es? El resultado es que hay un crecimiento de las importaciones que absorbe la masa de dólares que trae el campo y que nos lleva al estrangulamiento del sector externo de todos los tiempos. Y esto entonces, esta ley, si no prevé nada en relación a esto, probablemente agrave esa situación. Probablemente necesitemos cada vez más divisas para mantener en marcha estas empresas que se pongan en marcha con el RIGI, ¿ah? Que tienen una serie de garantías por 30 años a las que hay que atender. Obviamente, siempre que uno le busca la quita pata de gato se la encuentra. Y entonces, ¿para quién está hecho esto? Y para las grandes inversiones mineras. Acá hay una gran apuesta a la inversión minera y a la minería casi regalada, que tiene como titular a gente como la funcionaria que pasó del masismo al gobierno actual, Rollón, y a otros sectores de minería que afectan los intereses de algunos gobernadores particularmente cercanos a Milei o que no mirarían mal a Milei en función de estos regalos que se le hacen a empresas que operan en sus provincias. Si quisiéramos sintetizar entonces esta parte, el liberalismo de Milei es en realidad una justificación ideológica de una guerra contra el trabajo. ¿Mm? Si no te gusta esto es porque sos socialista. ¿Mm? Eh, bueno, como vimos, esto afecta no ya al socialismo, sino a cualquiera que tenga alguna pretensión de vivir en una sociedad medianamente vivible, es decir, donde el capital no tenga derecho a hacer lo que se le dé la gana con la vida de todo el mundo. Eh, lo peor de todo es que nada de esto, como acabamos de ver con el tema del RIGI, garantiza que la sociedad argentina con todo esto mejore su performance económica y que no se transforme en otra nueva convertibilidad, en otro nuevo menemismo, que dura 2 o 3 años con mínimo de estabilidad y al séptimo o octavo año explota en una de las explosiones más grandes que conoce la historia económica argentina. Porque mucha gente habla de caballo, la convertibilidad y cosas por el estilo, y se olvidan que la convertibilidad fue el fracaso económico más gigantesco de la historia argentina. ¿Mm? Tenemos varias cosas más que decir, digamos, sobre la ley ómnibus, ¿no? Muchas cosas más que decir que podrían de alguna manera extender esta conclusión, ¿no? Eh, Quiero volver, antes de cerrar, al criterio o al punto de partida. Este es un liberalismo extraño, porque es un liberalismo extraordinariamente intervencionista y autoritario. Intervencionista, es decir, regula actividades tan elementales como la protesta social. Es autoritario, le niega al individuo sus derechos frente al Estado. Y por sobre todas las cosas es una pretensión de suma del poder público. No me voy a extender mucho en si la ley ómnibus y esta pretensión es eh, constitucional o no, si está bien o no. No me voy a extender en eso. Hay especialistas que ya han señalado que todo esto es un disparate, salvo algunos que parecen haberse olvidado de haber pasado por la Facultad de Derecho, como Fargosi, ¿no? Eh, lo que está claro es que la ley está al servicio de una sola cosa. Lo dice claramente.
Establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional. Y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda normativa que distorsione los precios del mercado. Dicho de otra manera, es el dominio pleno del capital. No sé por qué hay que asombrarse de que Milei hable de mercado de órganos y niños, si lo que está haciendo es eso. Es decir, no falta mucho para que legalmente se instale un mercado de órganos y niños, porque la base filosófica de esto lleva en este sentido. Y si Milei se asienta, si Milei alcanza a constituir una estructura de poder suficientemente importante como para permanecer en el tiempo, agárrense porque, como dice Milei, esto va a ser peor todavía. Caputo acaba de renegociar con el Fondo Monetario, ¿m? Que le va a dar plata para que le pague al Fondo Monetario. O sea, plata no hay, le dice el fondo, te doy plata para que me la devuelvas y no entres en default, porque sería un problema incluso para nosotros, para el Fondo Monetario. Así que te aplaudo por el ajuste y seguí en marcha con el ajuste, que vas bien, ¿no? Eh, Toda esta gigantesca barbaridad, ¿no? Fue lanzada, como dije al principio, en medio de un popurrí de estupideces, como la toga para los jueces. Yo no lo creía, lo busqué específicamente, porque no puede ser que ponga estas estupideces, pero sí, efectivamente dice, el juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones cuando resuelva una incidencia. Hay que ser payaso. ¿Tan yanquilandia son? Hay que ser payaso. Eh, Incluso la ley deroga cosas que no existen, ¿no? En La Nación salió una noticia acerca de un artículo de la ley Ómnibus que deroga un artículo que no existe. Deróguese tal cosa y cuando se va a ver eso, no existe tal artículo. Pero eh, todo esto se completa con eh, cosas muy graves, como ya dijimos, la derogación de la movilidad jubilatoria y poner en manos del gobierno, digamos, el capricho de aumentar o no aumentar las jubilaciones. ¿M? Eh, Aparecen también cosas graves, como se toman el derecho de decidir qué es lo que conviene o no conviene a la cultura de los argentinos. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes, o una virtual desfinanciamiento y desmembramiento de la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es decir, hay como un ensañamiento contra todo lo que tenga algo que ver con le doy algo a alguien que no lo tenga del mercado. Hay un ensañamiento contra todo lo que proviene de una reflexión y de una decisión por fuera del mercado. ¿M? Eh, es sorprendente porque incluso sorprende a los propios funcionarios del propio Milei. El caso del Fondo Nacional de las Artes es muy gracioso porque dice, noticia de La Nación, leo, a principio de mes Cifeli había designado al cineasta y escritor Javier Torre, que esta tarde, en diálogo con La Nación, manifestó su desconcierto con la propuesta de cierre. O sea, Cifeli, el secretario de Educación, de Cultura, había nombrado a Javier Torre, obviamente un miembro del grupo liberal que sigue a Milei, lo había nombrado al frente del Fondo Nacional de las Artes. Bien, eh, este Torres se enteró, una vez nombrado, que su nombramiento no duraría mucho porque el Fondo Nacional de las Artes, una vez que se apruebe la ley Omnibus, se cierra. Y entonces el propio Torres dice, el Fondo Nacional de las Artes es una entidad intachable, admirada internacionalmente, que guarda la obra y el espíritu de nuestros artistas e intelectuales. Es autárquico, lleno de energía, de la energía de nuestros jóvenes que han recibido su apoyo y su contención. Y menciona, entre aquellos jóvenes, ¿eh? que, eh, que recibieron el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, menciona a Jorge Luis Borges, gran primer premio del Fondo Nacional de las Artes, Astor Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Fabio, Emilio Petoruti, dice Torre, están inquietos en el paraíso, no queriendo escuchar esta triste noticia que ensombrecería a la Argentina. Incluso Josefina Ruiliet, que fue, según La Nación, eh, fue la gerenta general del Fondo Nacional de las Artes bajo el gobierno de
de Macri es la mujer de Sturzenegger. O sea, no tiene ni siquiera ese cuidado. Este ensañamiento tiene que ver con mucho de ideología, con mucho de odio de clase. No quiero que exista ni persista nada que recuerde a la democracia social, es decir, a cualquier consideración que signifique alguna limitación para los patrones, para los empresarios, para los esclavistas. Por eso, si uno tuviera que sintetizar un poco, ¿no? eh, esto es una liberación al mercado de todo. Por eso aparecen como lo que ya mencionábamos, la apertura del sector pesquero, la apertura del sector turístico, las privatizaciones. Hay un listado de empresas a privatizar que no se sabe por qué se las quiere privatizar. Incluso hay empresas que dan ganancias, como YPF, empresas que reivindican la capacidad argentina de producir tecnología, como ARSAT o las nucleoeléctricas, o empresas que tienen que ver con el desarrollo nacional bien manejado, el Banco Nación o la banca pública, ¿no? Eh, la banca pública cumple una gran función y funciona mejor que la banca privada. Acá podemos ver un cuadro de estudio de Marangoni donde muestra que la banca pública funciona mejor, es más eficiente que la banca privada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Por esto que decimos. Finalmente, ¿eh? Como la ley de tierras, ¿no? Que se le permite a cualquiera comprar tierras en cualquier lado, eh, es una legislación a favor del capital en general, o sea, acá hay una libertad generalizada para los empresarios, en particular para los grandes empresarios y con un detalle muy llamativo del capital extranjero, que dentro de los grandes empresarios es el empresario más grande. Es a favor del litoral contra el interior, porque obviamente todas las cosas que se regulan tienden a desfavorecer a las provincias del interior y a favorecer la acumulación de capital en el litoral. Eh, Hay una, sobre todo en el campo del interior, ¿no? Yo me gustaría saber cómo van a reaccionar el electorado del interior cuando se vean estas cosas, que ya se suman a otras como el corte de la asistencia financiera a las provincias. Como es, por ejemplo, la derogación de la ley 25715 de aranceles al azúcar importado. O sea, vas a poder importar azúcar importado. Y otra vez, no nos equivoquemos, yo no estoy defendiendo un proteccionismo tonto, estoy diciendo desarmar una situación simplemente para entregarle al capital extranjero el dominio del mercado local es una forma de desnacionalizar y de destruir algo que sin duda debe ser construido bajo otras bases. Pero no se puede construir sobre otras bases si esto no existe. Dicho de otra manera, no se puede alentar alegremente a eliminar de regulaciones, ese tipo de cosas, porque el desarrollo social que va a dar lugar a eso es una masacre social. Dicho de otra manera, Milei plantea resolver los problemas argentinos tirando el bebé con el agua sucia, y yo diría peor todavía, como dije antes, tirando el bebé y quedándonos con el agua sucia. Sintetizando entonces, a favor del capital en general, a favor del gran capital en particular, a favor del capital extranjero, anti-pyme, pero sobre todo anti-obrero. Es básicamente, y lo que va a quedar de fondo, porque las pymes se van a defender mejor y van a poder, digamos, evitar muchas cosas, pero lo que va a quedar de fondo, porque todos los partidos burgueses, incluyendo el kirchnerismo, recuerden que Massa acaba de decir que estaba mal hacerle un paro al gobierno, el 24 de este mes. Recuerden que Cristina está callada la boca mientras se incendia el país. Eh, Esa Cristina que tan alegremente se rió junto con Milei de los perritos en el bastón. Esa Cristina que parece haber firmado un pacto de impunidad a costa de su silencio, ¿no? Eh, Toda esa gente está de acuerdo en una cosa, que es la desregulación laboral. Porque en última instancia esto es bien antiobrero. Se trata de expulsar a las masas del poder político en general, de ahí la reforma electoral. La reforma electoral, ¿qué quiere decir? Vamos a volver
a una ley que se ensayó en algún momento en la época de Roca, en algún momento hablaremos sobre eso, la ley de elección uninominal por circunscripciones. Es una estupidez. No solamente le otorga, dado que las circunscripciones se arman por población, donde hay más población hay más circunscripciones, por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, eh, o sea, el litoral más populoso va a recibir mucho más peso, porque tiene mucha más gente, porque tiene muchas más circunscripciones. Las circunscripciones se arman cada 180.000 personas, ¿no? Y entonces el litoral va a estar más representado que el interior, sino que además, lo que va a suceder es que se elimina la oposición. No hay libertad de expresión a la disidencia, porque por cada circunscripción se elige un solo representante. Por lo tanto, si un partido ganó en todas las circunscripciones o en casi todas, puede suceder que todo el Congreso sea suyo. Por una razón sencilla, no hay lugar para la entrada de los opositores. Para eso existe la elección por circunscripción general, y se elige toda una lista, y después se reparte por sistema DOND, o sea, por un sistema que va otorgando a la primera mayoría tantos, a la segunda tantos y así hasta el final. Y por eso hay un Congreso en el cual hay gente que fue votada por pocos miembros, pero fue votada, y que expresa una opinión diferente. Otra vez, ¿qué clase de liberalismo es este? Todo esto está hecho ¿para qué? Para controlar a la clase obrera, porque lo que se estaba haciendo es aumentar ferozmente la tasa de explotación, destruir sus condiciones de existencia, y se espera que ajo y agua. Ni vas a poder protestar, ni vas a poder votar. Solo vas a poder votar a los grandes aparatos que van a monopolizar la vida política. Podríamos insistir, pero básicamente insistimos, remarcamos, detrás de un montón de cosas, algunas de las cuales incluso pueden estar bien, la derogación de las PASO, por ejemplo. Las PASO son un engendro antidemocrático que habría que eliminar. El corazón de esto es simplemente un aumento brutal de la tasa de explotación. Brutal de la tasa de explotación. Una destrucción de las condiciones de la vida obrera. Y por lo tanto, una destrucción de las condiciones de existencia de las masas en general. Y dada la forma en que se plantea, no es simplemente una nueva avanzada contra la clase obrera, sino que además es una destrucción de las condiciones de existencia de la nación misma. Por eso, como dije en la columna sobre dolarización, el problema con Milei no es simplemente que es un liberal más. Va mucho más allá que eso, va contra las masas, va contra la nación misma. La libertad que Milei propone, para volver al principio y cerrar, es la libertad de los esclavistas. Es la libertad para hacer lo que quieran, incluso para destruir la nación. La próxima intentaremos volver sobre otros temas, pero esto tiene que quedar claro. Si hay nuevas medidas, las examinaremos, si no volveremos a alguna de nuestras series, probablemente alguna charla sobre socialismo o otra sobre sonceras liberales, pero lo que tiene que quedar claro es lo que está en marcha es mucho más que un ajuste liberal. Es la destrucción misma de las condiciones de la existencia de la nación. Es decir, nos quieren llevar no a Venezuela, nos quieren llevar a Siria, nos quieren llevar a Ecuador, nos quieren llevar a los Balcanes. Dicho esto, entonces, les pido por favor que se suscriban al canal de YouTube de Vía Socialista y nos vemos la próxima.